estamos felices? Diga gloria a Dios. Bueno, mire, hermanos queridos, me presento. Ya el pastor ya hizo la introducción. Y entre chaqueño, como se dice, se ayuda, ¿no? Quiero agradecer infinitamente, en primer lugar, bueno, a nuestros queridos hermanos por haber orado tanto. Soy un milagro, en realidad un milagro andante, un milagro caminando. Yo quiero agradecerle a toda la iglesia, al pastor, a los obreros, diáconos, diaconisas, ancianos o presbíteros que estuvieron orando, y a ustedes mismos, todo el pueblo que estuvo orando por mí. Yo me acuerdo del pastor Jorge, todavía siempre estaba con un mensajito pendiente preguntándome cómo estaba. Lo que no sabían, yo padecí un cáncer hace 9 meses ya. 9 meses atrás padecí un cáncer del colon rectal bajo y bueno, me extirparon 30 centímetros aproximadamente con un tumor severo, un tumor maligno prácticamente, con 6 ganglios, ¿sí?, con metástasis. Y hoy puedo ver la mano poderosa de Dios que ha sido muy favorable hacia mi vida. Y obviamente, hermanos queridos, no ceso de dar gracias a ustedes porque fue una gran bendición la oración de cada uno de ustedes. Gracias a todos. Yo no sé si aquí aplauden al Señor o no tienen costumbre. No. Ah, bueno, está bien. Yo pregunto siempre para no meter la pata, ¿sí? Porque cuando metemos la pata es bravo. Bueno, amados queridos, mi nombre es Rubén Ricardo Neumann. Yo digo siempre, pero es así, cada uno dirá lo que cree, pero yo digo que mi esposa es la más linda de todo el Nordeste misionero. ¿La usted también? Amén, gloria a Dios. ¿La usted, hermano? A ver, levante la mano ahí los varones, a ver, si usted cree que su esposa es linda también. Mire tantos hermanos. El que no levantó la mano le va a agarrar a su esposa cuando llegue a su casa. Vengo de una familia de padre inmigrante, o sea, de hijos inmigrantes de Europa, con una madre cruza paraguayo con correntino, cruza rottweiler con también pitbull. Imagínense la raza que salió. A mi abuelo conoció. Pastor Jorge era oriundo del Chaco, él conoció a mi familia. Y la verdad que, hermanos, yo siempre, cuando vine a misiones, vine por un llamado de Dios a prepararme. Los primeros tiempos era panadero y hacíamos facturas, bollos y pan casero. Y bueno, yo siempre entraba por ese lugar y yo me iba y le saludaba al pastor Otto y a su esposa, ¿sí?, al papá del pastor Jorge. Los saludaba y a mí me encantaba sentarme al lado de él. Él estaba ahí y yo disfrutaba, me sentaba, lo abrazaba. El pastor siempre con una paciencia tremenda. Él se sentaba y él no tenía problema del reloj. Él hablaba tranquilamente, pero era justo. Una vez me tocó ir con mi esposa, me tocó ir al Chaco, ¿sí?, con un viaje con él, y él nos dijo a las 4 o 5 de la mañana, a las 2 era, a las 2 de la mañana me dijo Rubén, hermano Rubén, salimos de acá. Y quiera o no, pero hermano querido, el viejito era justo. Eran las 2 de la mañana y él estaba saliendo. A nosotros tuvimos un problema con el auto porque se nos endemonió cuando salimos de casa. Entonces, cuando lo alcanzamos al pastor acá, no me acuerdo si tomamos un remis. Y era tremendo, hermano querido, a las 2 de la mañana buscar un remis era toda una historia en aquel momento. Así que cuando llegamos acá, el pastor estaba saliendo, 2 de la mañana, estaba saliendo. No perdía un minuto el pastor, ¿sí?, Otto. Y bueno, fueron experiencias muy lindas con él. Nos hemos conocido, charlamos, nos reíamos junto con él. Y bueno, así fue nuestra vida acá, ¿sí? Mi esposa María Esther Cas, ¿sí?, ella es oriunda, en realidad ella nace en Oberá. Pero su padre, su mamá, más que nada viene de la zona de Alberdi, Fiedler. Y ahí tengo mi nena Sharon, ¿sí?, nuestra primo única hija, ¿sí? Así que bueno, yo preparé la escopeta, ametralladora, todo para posteriormente, a ver si alguien se me quiere hacer el loquito. Igual van a llevar, dice el pastor. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinimos preparados para escuchar la palabra? Yo no sé, pero yo le veo muy calladitos. ¿Siempre son así, pastor? ¿O durmieron mucho hoy? Gloria a Dios. Vamos a abrir su Biblia, hermanos queridos. Abra su Biblia. Gloria a Dios. Abra su Biblia. Josué capítulo 6
Y en esta noche, amada iglesia, quiero que me presten mucha atención porque soy un poquito rapidito y muy diferente que al pastor Jorge. El pastor Jorge es más tranquilo para hablar, pero yo soy un poquito más campañero, ¿sí? Me gusta la campaña. Anteriormente, tiempos atrás, siempre invitábamos al coro, o sea, al grupo Canto de Gratitud, que es vuestro grupo de la congregación de Villa Stenberg. Creo que algunos de acá también, no sé si habrá algún integrante de acá, no. Villa Stenberg. Y ustedes saben que fue de mucha bendición el grupo folclórico. Yo no sé si sigue funcionando. La vez pasada le dije al hermano Luis, prepárense porque quiero seguir a hacer campaña. Nosotros tuvimos la posibilidad, hermanos queridos, de comprar, ¿sí?, la carpa gigante, un poquito más pequeño que este lugar. Pero es una gran bendición la carpa. Y tengo un corazón campañero, ¿sí? Un corazón campañero. Siempre hemos hecho campaña y hemos visto poderosamente la mano de Dios tremendamente en esas campañas evangelísticas. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 6 de Josué. Gloria a Dios. Lo he titulado en esta noche, amada iglesia, pecadores en mano de un Dios airado. ¿Sí? A ver cuánto escuchamos. Diga gloria a Dios. Pecadores en mano de un Dios airado. Le he quitado de alguna manera el título a Jonathan Edwards. Esto era un pensador, era el pensador más grande del continente de América. Vivía en una colonia inglesa, un predicador con una profunda piedad. Este predicador lo ha predicado este sermón llamado Pecadores en mano de un Dios airado el 8 de julio del 1741, conocido como el gran despertar de Dios sobre las personas. La gente sentía el fuego en sus pies mientras predicaba. Lloraban de un arrepentimiento tremendo cuando este hombre predicaba a las multitudes. Una de sus frases dice: el verdadero arrepentimiento es un cambio de corazón que nos lleva a renunciar a nuestro pecado y buscar una vida de obediencia a Dios. ¿Cuánto decimos amén? Y ustedes saben, amada iglesia, que este predicador, dice algunos escritores, que cuando él predicaba con una unción tan grande, con el poder de Dios a las multitudes. Y las multitudes, dice, que corrían al altar arrepentidas porque hay algo que los tocaba. Yo creo, amada iglesia, que en los últimos tiempos Dios va a levantar predicadores con esta magnitud. La palabra de Dios dice que en Hechos de los Apóstoles, cuando estaban los apóstoles, cuando vino el Pentecostés sobre ellos, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice que predicaban diga conmigo, denuedo. Que el denuedo es el poder de Dios que estaba sobre ellos. Amén. Otra frase dice: la ley de Dios es perfecta y nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Esto lo dijo este gran predicador llamado Jonathan Edwards. Este hombre tenía una gran piedad como una virtud, escucha, amada iglesia, como una virtud que inspira por el amor de Dios. La palabra piedad significa virtud que inspira por el amor de Dios. Tiene una devoción a las cosas santas, un acto de amor y compasión por los perdidos. ¿Cuánto tenemos todavía ese amor y compasión por los perdidos? Amada iglesia, esto es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Cuando yo escucho la historia de estos grandes hombres de Dios, cuando escucho, hermano querido, y abro la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando dice la palabra de Dios, dice que estaban unánimes, todos juntos, pero de repente vino un viento, hermano querido, un viento recio. Y la palabra viento recio está relacionado con viento violento. Ese era un viento que vino sobre aquella casa, aquel aposento donde estaban, dice, unidos, estaban orando, estaban clamando a Dios. Y de repente vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y dice que fueron repartidas lengua de fuego sobre sus cabezas como llama de fuego. Qué tremendo, amada iglesia. Y deseamos en este tiempo más que nunca, amada iglesia, que Dios pueda refrescar nuestro corazón. Que Dios pueda en esta noche, amada iglesia, pueda volver a motivarnos.
Hay una frase que dice: nunca sabrás que Dios es todo lo que necesita hasta que Él sea todo, diga conmigo, lo que tenga. Ay, amado Jesús. ¿Está el pueblo de Dios aquí? Nunca, escuchen esto. Nunca, grabate esta es una frase hermosa. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesita hasta que Él sea todo lo que tengas. Por eso, hermano querido, la palabra de Dios dice que la Biblia es como una fuente inagotable. Una fuente que no pierde. Una fuente, amada iglesia, que como un pozo que vierte agua. Que vierte agua. Jesús le dijo a la mujer samaritana: el agua que tú estás bebiendo la sacarás, tomarás y volverá a tener sed. Pero el agua que yo te doy será un agua que salte para vida eterna. Ese agua que el Señor te quiere dar. Ese agua el Señor quiere que la bebas. Ese agua que el Señor está dispuesto en esta noche a derramar sobre corazones que están sedientos. Amén. Gloria a Dios. Quiero en esta noche, amada iglesia, hablarte de algunas cosas importantes. ¿Por qué me introduje con esta palabra? ¿Sí? Pecadores en manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Nosotros vemos, hermano querido, esta historia. La historia de Josué con el pueblo. La historia de Josué con la conquista. Aquí recordemos, amada iglesia, en el libro de Josué. Era un libro de transiciones. Era un libro, amada iglesia, donde el pueblo comenzaba a tener las primeras conquistas. El pueblo viene, amada iglesia, de esos 40 años. La Biblia dice que aquellos hombres de guerra, hombre, mire qué tremendo que lo que es la desobediencia. Porque aquellos hombres que estaban allí, que cruzaron, hermano querido, esos 40 años, el Señor lo había probado en aquel lugar, el desierto. Y muchos hombres, padres, hombres de guerra quedaron en el desierto. Sus cuerpos quedaron en el desierto, cayeron a pedazos. Pero los hijos de estos hombres, de los padres, recibieron la herencia. Por eso que cuando Josué nuevamente ve esos hijos que están naciendo, esos hijos que viene una nueva generación, el Señor le dice: Josué, quiero que te prepares piedras, cuchillo del pedernal, de la piedra del pedernal, que los afile, que lo prepares, porque quiero que circuncide a los hijos. A estos hijos, amada iglesia, por eso la Biblia dice por segunda vez. Pero cuando dice por segunda vez no está diciendo a la misma persona. Está diciendo a la nueva generación que no estaban circuncidadas. Por eso, hermano querido, estas son una de las terceras etapas de conquista. La primera etapa de conquista, hermano querido, era la circuncisión. Y la circuncisión era una identidad nueva que ellos tenían. Por eso que Josué le dijo: quiero que los circuncides. La segunda etapa, amada iglesia, de esta conquista es la sanidad. ¿Cuántos decimos amén? La sanidad, hermano querido, es tan importante en el cristiano. En esta sanidad el Señor le dijo a Josué: Josué, quiero que los circuncides, pero que también ellos sean sanados. Eso es lo que Dios hace, hermano querido. Dios nunca manda a sus hijos, amada iglesia, en medio de ejército, en medio de pelea espiritual, hasta que no sea sanado. Amén. Por eso que nosotros necesitamos ser sanados. Porque cuando somos sanados, hermano querido, tenemos fortaleza. Cuando el Cristo de la gloria está en nuestra vida como una nueva identidad, también, amada iglesia, el Señor dice: quiero que nos sanemos, ¿sí?, de aquellas cosas que traemos del mundo. Y la tercera etapa de esta conquista, hermano querido, el Señor le dijo que debían tomar la tierra. Y fue primicia, hermano querido, Jericó. Jericó fue primicia. Por eso la palabra de Dios dice, hermano querido, que Jericó, capítulo 6, versículo 1, estaba bien cerrada. Josué capítulo 6, versículo 1 y 2. Jericó estaba, no sé si ahí tienen, podemos poner en pantalla, es muy importante esto, entonces los hermanos o algunos que no han traído Biblia lo pueden ver. Ahora Jericó estaba, ¿cómo estaba? Diga conmigo, estaba cerrada. Y bien cerrada, amén. O sea, no solo cerrada, sino que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía, amén. Y Jericó, hermano querido, era una ciudad totalmente amurallada. Era su primer toma de Israel. Por eso era una ciudad segura,
una ciudad que estaba amurallada. Pero hay algo importante, hermano querido, que tenemos que saber. Que Jericó estaba infectada por idolatría, por pecados, por hechicería. Hermano querido, estaba endemonizada. O sea, había demonios por todos lados. Era una ciudad que estaba impregnada con la maldad. Ahora, el Señor le dice que tenían que tomar Jericó como primicia de conquista. Como primicia, amada iglesia, de una conquista espiritual. Y no solo espiritual, sino que también una conquista física, literal. Así que se prepararon, hermano querido, después de aquella circuncisión. El pueblo comenzó a sanarse y ellos comenzaron a caminar por la conquista. Ahora, hermano querido, es importante saber esto. Vamos a leer versículo 17 al 19. Ahí el jovencito, si me puede poner. ¿Sí? Capítulo 6, versículo 17 al 19. Yo lo tengo para leer, pero es importante que lo pongamos también en pantalla. ¿Sí? Capítulo 6, versículo 17 al 19. Ahí está. 17 al 19. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todo lo que esté en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Hermano querido, esta era una ciudad totalmente anatema. Pero vosotros guardaos, dice el Señor, el próximo versículo. Deben guardarse del anatema. La palabra anatema, amada iglesia, significa maldición, profanación, algo que está profanado. O sea que esta ciudad estaba totalmente profanada en todo su sentido. Por eso que Rahab, hermano querido, representaba una de las rameras de aquel momento. Había mercaderes que venían, pasaban la noche con ella. Por eso que los 2 espías llegaron a aquel lugar. Esta ramera, o sea, esta Rahab, esta mujer, lo esconde a estos 2 espías. Y a causa de esto, amada iglesia, Rahab recibe el favor de Dios. Diga conmigo, recibe el favor de Dios. Por eso es importante, hermano querido, cuando servimos a Dios. Es interesante, hermano querido, esta mujer que aparece después en la genealogía de Mateo. En Mateo, de Jesús. En Mateo aparece capítulo 1, versículo 1 en adelante. Usted puede ver, una de las 5 mujeres aparece Rahab. Ahora, hermano querido, interesante esto. Número 1, quiero que lo anoten en el corazón en esta noche. ¿Cuánto estamos dispuestos para anotar? Dice, la primera cosa, la orden divina de Dios era que tenían que guardarse del anatema. Dios te dice en esta noche, tenemos que guardarnos. ¿Guardarnos de qué? Del anatema. Y la palabra anatema, amada iglesia, es guardarnos de las cosas perversas. Por eso la primera orden divina era, guardaos del anatema. No lo toques, ni le tomes cosa alguna. Esa era la orden divina de Dios. Hermano querido, Dios no juega con esto. Cuando Dios imparte y baja línea, es esto, no hay otra manera. No podemos transar con Dios, no podemos negociar con Dios, hermano. Cuando Dios dice que es pecado, es pecado. Y el pueblo, hermano querido, estaba conquistando, pero había muchas cosas lindas y atractivas, cosas codiciosas en aquel lugar, como hay en el mundo, como hay en la sociedad, hermano querido. Entonces ellos tenían una orden divina. Y la orden divina, amada iglesia, era que no tenían que tocar lo inmundo. No toquéis, no tomen cosa del anatema. Rahab será, dice, resguardada. Sean, dice, consagrado las primicias, como el oro, la plata, los utensilios de bronce y el hierro. Eran estos 4 elementos, hermano querido, que tenían, o metales, que tenían que guardarlo. Pero era para consagración del templo, del santuario. Nada se tenía que agarrar del botín, hermano querido, para mí, para lo personal. Dios estableció algo sobre aquel lugar. Aquello que estaba por ser consagrado para el santuario se tenía que resguardar. Entonces había una orden divina. Ese oro, la plata, los utensilios, el bronce y el hierro estaba resguardado para ser consagrado para la casa de Dios. Ahora, Jericó era la primer ciudad de Canaán. Era la primera ciudad que ellos estaban a punto de conquistar.
Era la primer toma de Jericó. Esa primer toma, hermano querido, estaban a punto de conquistarla, pero el Señor le dijo algo. Le dio una orden que no lo hagan, que no tomen cosa alguna. Esta ciudad segura, hermano querido, estaba infectada, como le decía. Ahora Jericó, hermano querido, en la interpretación espiritual, es victoria y de avance espiritual. Todo lo que emprendamos, hermano querido, cuando comenzamos nuestras vidas espirituales, va a depender de la primer toma. Va a depender de la primer toma. Lo que vendrá después, hermano querido. Por eso la palabra primicia también tiene que ver con esto. Porque después de eso viene, hermano querido, lo demás. Acá ellos tenían que conquistar esta ciudad. Era una ciudad grande, hermano, amurallada. No se podía, hermano querido, entrar y penetrar en esta ciudad. Entonces usted conoce la historia. Dios le dijo la manera que tenía que hacerlo. Una vez por día durante 7 días. Y la última vez, hermano querido, tenía que tomar 7 vueltas todavía antes de dar el grito de victoria. O sea que, hermano querido, Dios es un Dios ordenado. Amén. Dios es un Dios ordenado, no desordenado. Pero cuando hay demanda de Dios, amada iglesia, para nosotros como iglesia, no se puede negociar. No se puede negociar con esas cosas, porque son orden divina de Dios para nuestras vidas, hermanos queridos. Nosotros cuando fuimos jóvenes, todos fueron jóvenes acá y en un momento se comenzaron a enamorar, ¿sí o no? Y somos jóvenes todavía, dice el hermano, somos jóvenes. Pero a lo que voy esto, cuando empezamos a enamorarnos, hermano querido, hay una cosa, hermano querido, que cuando empezamos a buscar nuestra tapa para nuestra olla, nos equivocamos. Nos equivocamos. Mi esposa María es mi segunda novia que tuve. Yo tuve una primer novia cuando me vine aquí. Había conocido a esa chica, salimos 7 meses. Y en esos 7 meses, hermano querido, estudiábamos juntos en el seminario. Íbamos juntos, orábamos juntos, leíamos la palabra juntos. Pero hasta que un día el Espíritu Santo comenzó a mostrarme cosas en mi corazón. Así que aquel día cuando tuve que tomar una decisión, fui a 3 pastores. Y los 3 pastores me dieron una sola dirección basada por el Espíritu Santo. Y en base a eso, hermano querido, ese consejo, tome una decisión. Cuando uno, hermano querido, busca dirección de Dios, somos menos propensos a pecar. Amén. Así que, hermano, después más tarde yo me había enterado toda la situación que ocurrió con esa chica, con o sea, se había casado. Yo me había casado primero, después ella se casó más tarde. Ella se terminó, no sé si separando, todas situaciones terribles. No me gozaba por lo que le estaba pasando a ese matrimonio. Pero yo solo di gracias, Señor, porque Dios me guardó de tantas cosas. ¿Se da cuenta, hermano querido? Así son las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Josué capítulo 7, versículo 13. Dice la palabra de Dios ahí. Nuestros jovencitos ahí ya están preparaditos. 7, 13. Ahí tenemos el 3, es 13. Dice la palabra de Dios: levántate, le dice a Josué. Santifica al pueblo y di al pueblo. ¿Qué es lo que tenía que decirle? Diga conmigo: santificaos. ¿Vieron qué tremendo que es lo que es la santidad? Dios siempre, amada iglesia, lleva al pueblo a la santidad. Para todas las cosas. Para conquistas, para victorias, hermano querido. Dios siempre lleva. Cuando que estamos pidiendo un avivamiento como iglesia, como nación, hermano querido, Dios siempre va a llevar a su iglesia a la santidad. Por eso le dice: santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Qué tremendo esta palabra. No podrá. ¿Cuánto Dios está diciendo acá? Porque siempre Dios dice: te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pero en este momento Dios está diciendo: no podrás. ¿No podrá qué? Hacer frente a tus enemigos. Hermano querido, si en algo que el diablo se ensaña con nuestras vidas y tiene autoridad, es cuando nosotros le abrimos puerta. Cuando hay algo, hermano querido, que el diablo tiene como morderse. Cuando el diablo tiene una carnada, hermano querido, el diablo hace fafarrancho sobre nuestras vidas espirituales.
¿Saben cuántos cristianos, hermano querido? Y algunos quizás van a estar de acuerdo conmigo, algunos no. ¿Saben cuántos cristianos, hermano querido, están influenciados por espíritus inmundos? El pastor Carlos Anacondia, el evangelista, ha escrito varios libros. Pero uno de los libros que escribió se llama Oídme bien, Satanás. Y cuenta mucho sobre la experiencia, hermano querido. Y en ocasiones él decía, hemos ministrado tanta gente del pueblo de Dios que está amenazada. Y no solo eso, sino que está influenciada por espíritus inmundos. Y uno dice, hermano querido, ¿cómo puede ser? Canta, quizás congrega, y de repente, hermano querido, vemos cosas tan tremendas que ocurren en esa vida. Gloria a Dios. La segunda prueba que Dios le pide, anótelo, la prueba divina. Es una prueba divina que Dios le está diciendo, quiero que se santifique mi pueblo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Por eso le dice, levántate, Josué, y santifica al pueblo. ¿Y por qué le dice que tenía que santificarse? Porque había anatema. Porque había algo que a Dios no le estaba agradando. Por eso es importante, hermano querido, que cuando uno ora al Señor, yo no tengo que decirme, hermano querido, que hay muchos hermanos que tienen experiencia con el Espíritu Santo y son tremendos mujeres y hombres de Dios. Pero hay algo, hermano querido, que hace una barrera entre yo y Dios. Mi comunicación es el pecado. El pecado atrofia la vida del cristiano. Por eso Josué le dice a todo el pueblo, santifíquense, santificaos, porque mañana, o para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice esto, hay anatema. La palabra anatema, hermano querido, hemos dicho que es maldición. La palabra anatema es un desorden, ¿sí? Versículo 2 al 5 vamos a leer. El 2 al 5 dice, capítulo 7, estamos en capítulo 7, perdón, yo me expresé mal. Capítulo 7, versículo 2 al 5. Habla justamente, hermano querido, que aquella es una nueva conquista. Recordemos que Jericó ellos conquistaron. Pero alguien se llevó el anatema. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿recuerdan? Acán. Acán, hermano querido, fue uno de las tribus y se guardó algo. Ahora Josué le dice, acá hay anatema. Acá hay algo que ha escondido que no pueden ustedes. Hermano querido, Jericó era una ciudad grande, amplia, una ciudad murallada. La conquistaron. Pero había una segunda ciudad, porque dice que después de esto envió hombres desde Jericó ahí. Anótela esa palabra muy pequeña, pero esta palabra representa ruina. ¿Qué representa? Diga conmigo, ruina. Yo digo, hermano querido, ¿cuántas familias están arruinadas en el día de hoy? ¿Cuántos matrimonios, amada iglesia, están arruinados? ¿Cuánta economía, hermano querido, de familia están arruinada? ¿Cuántos hijos, hermano querido, están en ruinas? La segunda ciudad pequeña se llamaba ahí. Y ellos fueron para conquistar. Josué mandó a hombres, 3,000, después otro poco, y de repente, hermano querido, una ciudad tan pequeña, una cantidad de como 36 personas se habían muerto en este lugar. Dice que ellos volvieron derrotados. Y el Señor le dijo, hay ruina, hay anatema, por eso ustedes no van a poder conquistar. Hay anatema. Era la prueba divina de Dios sobre esa persona. Las personas tenían que conquistar este lugar, conquistar la ruina, pero no la podían conquistar porque estaban sin fuerzas espirituales. No lo podían conquistar, amada iglesia. ¿Cuántas personas oran, cristianos? Oran y dicen, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Quizás en esta noche el Espíritu Santo, amada iglesia, nos quiere mostrar algo. Dios quería probar a su pueblo, hermano querido, en materia de obediencia. En esa materia de obediencia. En 1 Samuel, si ustedes lo quieren, lo van a recordar.
capítulo 15, anótenlo los que están anotando. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 al 23. 22 al 23. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 al 23. Dice de esta manera. ¿Y si lo tenemos en pantalla? Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocausto, en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, que es mejor que sacrificios. Por eso dice la palabra, hermano querido. ¿Saben por qué? Porque, hermano querido, Saúl era un hombre, un rey. Era un rey que hacía media las cosas. Y Dios le dijo: quiero, Saúl, que mate todo lo de Amalek, que destruya todo lo de Amalek. Y tenía que destruir todo, niños, animales, todo. Y ustedes saben la historia, hermano querido, que Saúl se quedó con los más gorditos y había perdonado al rey de Amalek. Escuchen, hermano querido, el rey de Amalek se llamaba, a ver si alguien sabe o se acuerda, más que nada, Agag. El rey de Amalek se llamaba Agag. ¿Saben qué? Mira, interesante, hermano querido. ¿Saben lo que significa? Vamos a aprender todos juntos. ¿Saben, hermano querido, que el Agag, la palabra Agag significa llamas ardientes? Cuando dejamos esas llamas, hermano querido, que no apagar la llama completa de la malicia, es una llama que comenzará de alguna manera a querer prender de vuelta. Cuando nosotros nos cortamos como raíz, hermano querido. Muchos conocen el cebollín, ¿sí o no? Esa plaguita que no la podemos terminar, ¿sí o no? Amado Señor, no conseguimos casi veneno para matar esa plaguita. El cebollín se va metiendo, hermano querido, y va un pelito. Y de repente allá hace una batatita. Y de repente de ese sale otro, y sale otro, y sale otro. Casi no podés terminar. Y muchas veces pasa eso, hermano. Eso es lo que hizo Saúl. Saúl permitió, hermano querido, que esa llama maligna quedara ardiendo en algún rincón. Dios le dijo: quiero que mate todos. Por eso dice esta palabra. Dice: se complace Jehová tanto en holocausto que tú quieras presentarlo. Yo puedo, hermano querido, romperme mi joelho, dice el brasilero, mis rodillas. Puedo desgargantarme queriendo adorar y de alguna manera complacer a Dios. Y Dios muchas veces me dice esto: se complace Jehová en holocaustos y víctimas, sino que ciertamente el obedecer es mejor que sacrificio. Y el prestar atención en dice, prestar atención que la grosura de los carneros. Y por eso Dios en esta noche, amada iglesia, está hablando a nuestro corazón. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios. Escuchen, amada iglesia, la atmósfera en que cada uno de nosotros vivimos se la proyecta a las amistades, a las familias, a las personas que me rodean. Yo estoy creando una atmósfera. Cada uno de ustedes, hermanos queridos, crea una atmósfera de bendición o de maldición. Yo quiero crear la atmósfera de bendición. ¿Cuánto decimos amén? Hermano querido, Acán había creado una atmósfera no de bendición. Una atmósfera que después le costó la familia, los hijos. Dice la palabra de Dios, hermano, en 1 Samuel, quieren buscarlo en su Biblia. 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, ¿sí? Y 29. 1 Samuel capítulo 1 habla de Elí. Elí era el sacerdote, hermano. Era un sacerdote, un sumo sacerdote, un juez de Israel, de la tribu de Leví. Capítulo 1, versículo 2 y el 29. Dice: y tenía él dos mujeres. A ver, 1 Samuel. No es ahí. Capaz que entonces 2 Samuel. Porque me equivoqué ahí. ¿Sí? 1. A ver. ¿Qué pasó acá? 1 Samuel.
Ahí está. Era verdad, él estaba en el 1 Samuel. Está bien, vamos a volver a 1 Samuel, pero es capítulo 2. ¿Sí? Capítulo 2, versículo, ¿sí? Vamos, capítulo 2, versículo 22. Se ve que lo anoté mal. Lo que encontramos decimos amén. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo. ¿Cómo era Elí? Viejo. Acá somos todos jovencitos, pero Elí estaba pasado de edad. Dice, pero Elí era, dice, muy viejo y oía, dice, a ver, ahí leo mejor. A ver dónde está. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Mire la atmósfera que habían creado estos hijos. Y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Seguimos el próximo, el versículo 23. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosa semejante? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros males procederes. Hermano querido, imagínese el pecado que tenían los hijos. Ahora la Biblia dice, hermano querido, que ya Elí era viejo. Y no solo viejo, hermano querido, sino que ya sus ojos comenzaban a oscurecerse, comenzaba a perder visión. La vez pasada, hermano querido, el Espíritu Santo me habló. Y me habló sobre el águila. Usted conoce la historia del águila porque quizás vuestro pastor Jorge, capaz en algún momento lo habrá predicado. Pero algo que me enseñó, hermano querido, aquel momento cuando lo escucho por tantas veces y me lo puse a mí mismo. El águila, hermano querido, un ave de rapiña que vive aproximadamente la misma edad que el ser humano, se calcula. Pero dice que el águila a la mitad de vida, hermano querido, se da cuenta de que está vieja. Sus plumas están pesadas. Ya no vuela con ligereza. Su visión está opacándose. Las garras, hermano querido, se empezaron a doblar. Ya no tiene la misma forma o la misma fuerza para levantar las presas. Así que en aquel momento, hermano querido, cuando comencé a escuchar esto, yo me lo llevé a mí mismo. Y yo dije: Señor, quizás esto no le pasó a Elí. Elí era un hombre que no se rejuveneció. Que no, hermano querido, que no rejuveneció la visión. Y por eso dice que comenzaron a oscurecerse los ojos. ¿Saben, hermano querido? Cuando comenzamos a perder visión como cristianos, como pastores, hermano querido, cuando comenzamos a perder esa visión, comenzamos a andar a ciega en este mundo y ya no podemos decidir con claridad. Ya no podemos pensar con claridad. Así que dice que Elí era un hombre viejo, un hombre que estaba perdiendo la visión y sus hijos hacían lo que querían. Y Dios le dijo un día: mira, Elí, no estás corrigiendo como yo te dije, estás despreciando mi palabra. Y ahí el Señor le habla: tu brazo será cortado. Hablando de los hijos. Y en un día tus hijos morirán. En un día morirán tus dos hijos. La palabra se había cumplido, hermano querido. La Biblia dice, hermano querido, que en un momento cuando estaban en guerra, vinieron los mensajeros. Y vino un mensajero y le dijo: tus dos hijos murieron, Elí. Oh, ese papá que estaba sentado, dice que era un hombre grandote, estaba sentado en aquella silla. Pero hay algo que lo ha lastimado, hay algo que los impactó cuando escucha que el arca de la presencia de Dios había sido, amada iglesia, capturada por los filisteos. Dice que él se cae para atrás, y cuando se cae para atrás, su lugar, el borde de su silla o no sé lo que estaba ahí, dice que pegó contra su nuca y se desnucó. Y una, su nuera, la esposa de Fine, estaba embarazada. Y en el momento del impacto, hermano querido, esta mamá apuró el parto. Y ahí nace Isbot, su hijo. Hermanos, quiero decirle en esta noche, la palabra Isbot significa sin gloria. Ya el pueblo había perdido la gloria de Dios. Oh, amado hermano querido, cuando el cristiano pierde la gloria, cuando el cristiano pierde presencia de Dios, yo no quisiera, hermano querido, una de las cosas que siempre hemos pedido, hermano querido: Señor, que tu presencia no se vaya. Que tu presencia no se vaya. Yo prefiero, amada iglesia, un desierto con la presencia de Dios. Pero no en lugares, hermano, de lugares de placeres, pero sin presencia de Dios.
que su presencia no se vaya de este lugar. ¿Cuánto lo creemos? Que esa presencia no se vaya de tu casa. Que esa presencia no se vaya de tu matrimonio. Que esa presencia no se vaya de tu hogar. Que la atmósfera de Dios sea sobre tu hogar, hermano querido. Una atmósfera de bendición. Una atmósfera de alegría. Que cuando lleguemos en casa, la casa de papá, en este lugar tan bonito, tan hermoso, hermano querido, vengamos con alegría. Oh, yo me voy en la casa de Jehová, como decía David, y en la casa de Jehová me alegraré. Y con lo que me decían a mí, vamos en la casa de Jehová. Hermano, este es el lugar más hermoso que podamos llegar a tener. Cuando tenemos un pastor que trae una palabra, nos alienta, nos da fuerza. Hermano querido, este es el lugar más hermoso. ¿Saben qué, hermano querido? He leído la bibliografía de Tommy Yin. Era un predicador, un evangelista. Capaz pastor habrá escuchado la historia. Un predicador evangelista que predicó a miles y miles de almas. Dice que en un momento cuando le pidieron para que se presentara frente a aquel momento estaba Perón como presidente cuando llegó en la Argentina. Y en un momento le dice, quiero que me comuniquen con el presidente. Las personas que tenían al lado de él, pastores, le dijeron, mire hermano, le dijeron, hermano Tommy, le dijeron, nunca pastores se han acercado para poder hablar con el presidente. Y no crea. Entonces Tommy le dice, era un hombre de fe y le dijo a todos los pastores, dile el que habla, el que quiera hablar, el Dios poderoso que camina con él, él va a restaurar esta nación. Y que Dios tiene una palabra para el corazón de ese hombre. Así que aquel día, hermano querido, con muchas presiones, pudo este hombre evangelista acercarse al general Perón de aquel momento, el presidente. Y en un momento, hermano querido, comenzó a predicar en la Argentina. La primera vez se dijo los primeros días, no sé si algo de 40, 50 días campaña, pero dice que la primera noche vinieron pocas personas, no sé si eran 100, 200 personas o 100 en un estadio de miles de almas en aquel lugar. El segundo día comenzaron a venir más. El tercer día Dios comenzaba a respaldar. Había milagros, había señales, prodigios sobre aquel momento, hermano querido. Dios lo empezaba a usar en la Argentina. La campaña siguió. Dios empezó a usar mucho a este hombre. ¿Saben cuál me da la tristeza? Cuando termina este hombre, dice, era tanto el cansancio y el agotamiento. Eso dicen algunos escritores. Que este gran predicador de multitudes lo encontraron en una zanja, alcoholizado, porque no pudo soportar, hermano querido, las cargas que llevaba. No tenía dónde poder compartir las cargas. Eso es una de las cosas que el pastor muchas veces, hermano querido, lleva en su corazón. Cargas pesadas también. Hay veces cuando terminamos de orar por las multitudes, hermano querido, las personas en el culto, yo me voy siempre en el banco ya. Y yo le digo, Señor, llévate todas mis cargas. ¿Saben por qué? Porque los pastores absorben las cargas de las personas. Cada vez que el pastor está orando, hermano querido, escuchen, amada iglesia. El pastor está ministrando vida. El pastor está ministrando. ¿Y saben qué, hermano querido? ¿Cuántas cargas lleva? Que el pastor la está absorbiendo. Porque el pastor está ministrando el corazón de personas. Por eso en esta noche, amada iglesia, recordemos esto. Acán era un hombre, hermano querido, que llevó el anatema. Y ese anatema ha influenciado sobre todo aquel lugar. Ellos no podían conquistar esa ruina que estaba en aquel lugar. No podían conquistar. Porque Acán escondió el manto babilónico, el lingote de oro, la pieza de plata. Y quiero terminar con esto, hermano querido. Tuvo algunos errores. Las consecuencias, lo que están anotando, las consecuencias del pecado oculto. Capítulo 7, versículo 20 al 21. De Josué. Estamos terminando. Capítulo 7, versículo 20 al 21.
Esto es terrorífico, hermano. Y Acán respondió a Josué. Cuando Josué tiene esta palabra, como profeta lo diría yo, porque Dios le dijo: hay anatema. Así que Josué comienza a publicar a todas las tribus: hay alguien que escondió algo debajo de su tienda, que lo trajo de Jericó, hermano querido, de Jericó. Entonces todos estaban enmudecidos porque nadie quería decir quién era. Pero en aquel momento, hermanos queridos, Dios comienza a revelar. Así que podríamos decir que va a la casa de Acán. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Así y así he hecho. Seguimos el 21. Mire lo que dice: pues vi entre los despojos, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, la cual dice: codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo mi tierra, en medio de la tienda, y el dinero debajo de ello. Esto era terrible lo que estaba pasando, amada iglesia. Estaba escondido en su tienda, estaba escondido debajo de su tierra. Y esto hizo una atmósfera, amada iglesia, sobre todo aquel pueblo. Ellos no pudieron conquistar ahí. Aquella ruina, hermano querido, no la podían conquistar. ¿Saben por qué, hermano querido? A mí me arde el corazón, amada iglesia. Yo no quisiera hijos, amada iglesia, bajo una atmósfera de pecado. No lo quisiera. Tengo una hija de 17 años. Y yo sé que mi decisión va a repercutir a ella. Se dice que Jonathan Edward, en su linaje, hermano querido, en su descendencia, fueron hombres, renombre, predicadores, personas que fueron usadas por Dios, personas que fueron valientes. Dice la palabra de Dios, hermano querido, que cuando el arca de Dios llega a la casa de Obed-edom, 3 meses. En Primera Crónica lo menciona, que Dios levanta de la generación, hermano querido, por una decisión de Obed-edom, porque dice la palabra de Dios que el arca estuvo 3 meses. Y en esos 3 meses, ¿qué ocurrió? ¿El arca? ¿Qué ocurrió del arca en la casa de Obed-edom? Prosperó, bendijo. Y bendijo a toda su casa. Lo bendijo. ¿Y saben lo que ocurre, hermano querido? Cuando usted lee Primera Crónica, dice la palabra de Dios, hermano querido, que la casa de Obed-edom, su descendencia, hijos de renombre, valientes, esforzados, fueron personas, hijos tremendos. Porque hay alguien que le creó, ha creado una atmósfera de bendición. Y este se llamaba Obed-edom. La palabra Obed-edom significa obrero, trabajador, siervo, adorador. ¿Cómo tenemos que ser nosotros los papás? Obrero, trabajador, adorador, siervo de Dios. ¿Qué vamos a tener detrás nuestro? Hijos e hijas bendecidas por el Dios poderoso, porque estoy creando una atmósfera de bendición. Mi familia, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren servir a los dioses paganos y amorreos y cananeos, sírvale, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Era determinante. Hermano querido, vienen tiempos difíciles. La iglesia pasará por tiempo difícil. El que te dice que vendrán tiempos mejores, yo no quiero, hermano querido, escuchen, hermano querido, pasar por un predicador mentiroso. La Biblia dice, hermano querido, que la iglesia va a pasar tiempo difícil. Y la iglesia tiene que prepararse. Tiene que prepararse porque viene tiempo difícil. No sé si, hermano querido, alguno de ustedes ha escuchado. Ya en Estados Unidos se firmó un tratado donde el Nuevo Testamento, hermano querido, ya no se lo va a poder leer. No sé si toda la Biblia completa, Nuevo Testamento.
Y esto se viene para acá. Las iglesias la van a presionar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, pastor, para predicar en las calles? Anoche nos fuimos a Campo Viera. De hecho, le pedimos que oren mucho por nosotros, hermano querido. Cuando hermano Fabián me llama, él me manda el mensajito hace 3 meses, hermano Fabián. 3 meses. Y yo le dije, hermano Fabián, es muy temprano. Y me dijo, no, nos organizamos bien. Y yo le di la respuesta en aquel momento. En aquel momento estábamos en el Ministerio Gilgal. Hace 15 años, hermano querido, que estuvimos en el Ministerio Gilgal. Y hace un mes atrás, nosotros como familia no estamos más en el Ministerio Gilgal. Hemos salido con bendición. El pastor Ramón de Mato, nuestro amado pastor, ha orado por nosotros. Y salimos con bendición. Y bueno, yo le dije a mi esposa, bueno, ahora voy a tener que llamar al hermano Fabián. Porque tengo que decirle. Entonces le llamo al hermano Fabián, nos mandamos un mensajito, le digo, hermano Fabián, quiero que lo diga al pastor Jorge, que yo ya no estoy más al Ministerio Gilgal. Si esto no va a afectar de nuestra parte, estamos dispuestos a ir a predicar. Pero si en algo quiere afectar o tiene que frenarse esta invitación, hermano Fabián tiene toda la libertad de hacerlo. Por eso en esta noche, hermano querido, estamos compartiendo aquí. Me dijo el hermano Fabián, quédese tranquilo, pastor. Que el pastor Jorge él conoce, es chaqueño, así que es buenito. Y por eso estamos aquí en esta noche, amada iglesia. Quiero terminar con esto. Dice que Acán vio. ¿Qué es lo que vio? Entre los despojos. La palabra vio, hermano querido, es el pecado, siempre entra por la vista. Siempre. Tanto en el hombre como en la mujer. Más en el hombre. Dice que vio. Y cuando la Biblia dice, hermano querido, que lo vio algo, es porque acá entra en la codicia. Entonces dice que vio ese pecado, hermano querido, que estaba entrando. En Génesis capítulo 13, versículos 10 y 11 nos habla de que cuando Lot fue separado de Abraham, dice la Biblia, hermano querido, que Lot miró la llanura cerca de Zoar y dijo, qué hermosa llanura, qué hermoso pasto. Me hace recordar como el Egipto. Así que, hermano querido, toda su familia de Lot se fue cerca del Zoar. Y cuando menos se dio cuenta, escuchen, amada iglesia, cuando menos se dio cuenta ya estaba en Sodoma, estaba en Gomorra sin darse cuenta. Y eso es lo que hace el pecado, hermano querido. Por eso dice que vio. ¿Qué es lo que vio? El manto babilónico, el lingote de oro, la pieza de plata, y lo quiso esconder para él. Dice que vio él. Entre los enseres o despojos podríamos hacer. ¿Entre qué? Entre los despojos. Y esto se llama, hermano querido, la basura de este mundo. Por eso, hermano querido, cuando Dios nos perdona, dice que lo echa en lo profundo del mar, ¿sí o no? Nuestro pecado. En lo profundo del mar. Cuando nos perdonamos como matrimonio, ¿qué tenemos que hacer, hermano querido, con esa ofenda? La largamos en el basurero, ¿sí o no? Hermano, dice que los detectives para buscar evidencia se van en los basureros de ese lugar, de esa casa. Y comienzan a hurgar y a buscar a ver si encuentran alguna evidencia, algún cabello o algo, hermano querido, para sacar evidencia. Es el diablo, hermano querido, que nos saca del pasado para traernos al presente cuando Cristo nos perdonó. Dice 2 Corintios 5:17, dice, el que está en Cristo, ayúdeme, nueva criatura es, hermano querido. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué volvemos a sacar, hermano querido, de los enseres? ¿Por qué sacamos, hermano, de los despojos? Y los despojos son, hermano querido, ya lo que está olvidado, lo que el Señor me sacó y está en el tacho, hermano querido, está en la basura, amada iglesia. Son restos del pasado. Pero dice que Acán, hermano querido, encontró de entre los despojos de este lugar, hermano querido, de entre los despojos. Número 3 dice, codició y tomé, dice. Segunda de Samuel, usted se va a recordar, capítulo 11,
Dice la palabra de Dios, versículo 1. Era el tiempo que los reyes salen a la guerra. Pero David se quedó. ¿David qué hizo? ¿Dónde se quedó David? En el palacio. Le habrá dicho David: ¿vieron, pastor, que nosotros no podemos parar? Porque cuando paramos, hermano querido, somos taller del diablo. Fuimos llamados por un Dios poderoso y no podemos parar. Fuimos llamados para producir, para llevar fruto. El cristiano no se jubila, hermano querido, en su fe. Se puede jubilar como pastor, quizás en el tiempo, bueno, ya llega un momento que quiere descansar, un poquito más tranquilo. Trabajó toda su vida. No se imagina, hermano querido, el desgaste mental, emocional que acarrea un pastor, un siervo de Dios. Yo soy biocupacional. Cuando estoy un poco estresado, me voy a agarrar el pincel y le doy pincel a las paredes. Rodillos, pincel. Digo: gracias, Señor, por este trabajo. Y cuando me estresa el trabajo, vengo a pastorear las almas. Hay que pastorear las almas. Dice la tercera cosa: codicié y tomé. Cuando David estaba en aquel terrado, dice que miraba y de repente miró algo. Había una mujer que se estaba bañando. Y cuando se baña, yo me imagino que no se saca toda la ropa. Así que dice que miró David aquello que no era su propiedad. Y dice la Biblia que era hermosa. Así que viene la segunda palabra, la codicia. Codicié y tomé. Tomé y codicié. O sea que tomó David, hermano querido, codició y tomó a esta persona, a Betsabé. Y ahí usted conoce la historia, no la quiero ahondar en esto, hermano querido, cómo termina la historia de esta manera terrible. Así que él manda a pedir, hermano querido, para estar con ella. Esto ocurre, amada iglesia. Esto le ocurrió a Acán. Número 4, escondió bajo tierra. Cuando habla de que escondió bajo tierra, hermano querido, está relacionada con el corazón. Que nosotros escondemos cosas en el corazón, las guardamos para que nadie se entere. En ese lugar, hermano querido, lo más profundo del corazón, para que nadie. Pero llega un punto, hermano querido, que va a salir a luz. Es así. Y por último, hermano querido, y oramos, vamos a orar. En medio de mi tienda la escondí, dice acá. ¿Qué es lo que hicieron con Acán? Acá viene, hermano querido, las consecuencias. Le tomaron a Acán, a toda su familia, sus hijos, sus bueyes. Si no me equivoco, versículo 24. ¿Lo queremos leer ahí? Lo puede leer, versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, los lingotes de oro, sus hijos, sus hijas, los bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo en cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y en el valle de Acor, hermano querido, lo apedrearon. Todo aquello israelita lo apedreaban. Y cuando apedrearon, hermano querido, le tiraron todas las piedras arriba, sepultando aquel lugar con toda la familia. Quiero que te ponga en pie en esta noche, amada iglesia.